Soy la docente María Elena Quijano de la Universidad Industrial de Santander, vinculada a la Escuela de Educación y participo en la formación de docentes en ejercicio y docentes en formación inicial. Tengo el gusto de presentar para ustedes en este importante evento el currículo como praxis, las narrativas en los murales de la universidad. Los murales en las universidades públicas son una muestra de identidad y de currículo oculto, muy visible, que hacen parte de la cultura universitaria. Se utilizan como un recurso de comunicación visual sobre las luchas estudiantiles, manifestación de problemáticas sociales, problemáticas ambientales, defensa del medio ambiente, posturas políticas, perspectivas de género. Expresan además resistencia frente a sistemas dominantes. Hacen parte de la estética en la universidad. Sin embargo, pocos son utilizados como recurso pedagógico para el análisis e interpretación de las narrativas que contienen. La experiencia que doy a conocer se da a través de un taller investigativo en el programa de licenciatura en literatura y lengua castellana con estudiantes que cursan la asignatura Desarrollo Curricular. Es una forma de mostrar a los estudiantes los planteamientos del currículo como praxis o bien currículo configurador de la práctica, denominado así por Chin-Legrand, siendo la praxis el eje de contextualización, de reflexión y de reflexión en torno a las relaciones teórico-prácticas y de acciones de cambio. Para empezar, algunas ideas sobre el arte activista expresadas por Nina Fersin, digamos uno de los referentes más importantes, que habla del muralismo como arte activista. Considera que es un híbrido entre el mundo del arte y el mundo del activismo político y la organización comunitaria. El objetivo de este es mostrar, incitar o efectuar un cambio social. Como activismo artístico supone dar impulso democrático al tener como objetivo dar voz y visibilidad a quienes no tienen representatividad en la sociedad y conectar el arte con una mayor audiencia. Es a la vez una actividad social en la que confluyen los impulsos políticos, artísticos y recientemente con incorporaciones tecnológicas. El muralismo surge, digamos, desde expresión artística activista hacia los años 60, movimientos, digamos, como Mayo del 68, movimientos con impacto político ya entrando la década de los 70, eventos como el reconocimiento de lucha de las mujeres y su política de identidad, además el surgimiento de las dictaduras, casos visibles para Latinoamérica, y ya en los años 80 como un híbrido se amplía hacia la crítica de las representaciones dominantes en los medios de comunicación. Significa esto desestabilizar las narrativas hegemónicas que circulan. Hacia los años 90 influyen múltiples voces que proceden de las culturas marginadas y de la diversidad de lo cotidiano. Ahora bien, el currículo como praxis en los procesos de formación docente. Los propósitos formativos de la educación buscan fomentar el pensamiento crítico, enseñar a resolver problemas, a tomar decisiones fundamentadas, cimentar la comunicación asertiva como medio para el desarrollo de empatía, sociabilidad, adaptabilidad, resiliencia y trabajo en equipo. Se hace necesaria una pedagogía crítica que, en términos de Henry Giraud, ilumine las relaciones entre conocimientos, autoridad y poder, y posicione la pedagogía como un intento deliberativo de influenciar en cuanto al cómo y qué conocimientos y subjetividades se producen en conjuntos particulares de relaciones sociales. El currículo como praxis en los procesos de formación docente desde una mirada de Habermas y los intereses constitutivos del conocimiento que los interpreta Chin-Legrand. Bien,
Es sabido que Habermas nos plantea tres intereses: el interés técnico, el conocimiento que genera a partir, digamos, de su implementación, es un conocimiento instrumental de explicación causal que se hace representativo y necesario en el trabajo. Está sustentado en las ciencias empírico-analíticas y aportó mucho al desarrollo industrial. El conocimiento con interés práctico es un práctico interpretativo, hermenéutico, cuyo medio de comunicación, de generación, es el lenguaje, es la cultura. Se sustenta en las ciencias histórico-hermenéuticas. Y recientemente el conocimiento crítico, que debe ser vigente en todas las propuestas curriculares, como un conocimiento que genera crítica, pero también a capacidad propositiva frente a las realidades y problemáticas del contexto. Se sustenta en las ciencias críticas y el medio es o son las relaciones de poder. El currículo, desde la mirada de Shirley-Grundy, nos expresa a ella que el currículo, desde un interés emancipatorio, es compatible con el interés práctico, pero esto no significa que los docentes tengan necesariamente que hacer el tránsito de un interés práctico a un interés emancipatorio. No es compatible, por el contrario, con el interés técnico. El compromiso dentro de este interés emancipatorio es la praxis y sus elementos constitutivos, la reflexión y la acción, que solo son posibles si asumimos el currículo también como una investigación participativa. Shirley-Grundy expresa que el currículo es un proceso activo que integra la planificación, la acción y la evaluación. Se construyen situaciones de aprendizaje reales con estudiantes y población concreta. El ambiente de aprendizaje es social y de relación dialógica entre docentes, estudiantes y comunidad. La praxis se desarrolla en el mundo de la interacción social y cultural. Es una construcción de significados. El currículo es una construcción social y un proceso político. Situar el currículo como praxis es necesario darle unas bases desde la pedagogía crítica de Pablo Freire. Freire plantea dos modelos educativos, un modelo bancario y un modelo liberador. El modelo bancario, cuyas características son el dominio, la presión, el guardar silencio, la poca participación o expresión de ideas y sentimientos. En la escuela, el docente asume el rol de autoridad. La relación con el estudiante es vertical, el foco está en transmitir contenidos, no en el aprendizaje. El centro en el aula es el docente y sus acciones. Por el contrario, el modelo liberador es un modelo cuyo propósito es ser más consciente, más libre y con mayor sentido humano. El educador y el educando saben y aprenden a la vez que enseñan. Digamos que hay una relación de horizontalidad. La enseñanza es una actividad problematizadora, crítica de la realidad, que devela situaciones problemáticas y relaciones de poder. Permite situarnos a todos de una manera más crítica ante nuestras propias realidades. Los contenidos del currículo liberador son abiertos y no formalistas. Están sometidos a un debate democrático para ser seleccionados y tratados de acuerdo a los intereses y necesidades que se presenten en esa realidad. Algunas características de la pedagogía crítica desde la mirada de Ramírez Bravo. La pedagogía crítica se considera eminentemente como una participación social, una comunicación en condiciones de igualdad. He ahí la relación de horizontalidad y la ausencia de jerarquizaciones o de dominios.
Permite un reconocimiento de saberes y de experiencias, la significación de los imaginarios simbólicos y la reconstrucción histórica, social y cultural. Es a la vez una pedagogía que tiene sentido en la humanización de todo proceso educativo. La reflexión, el análisis y el juicio crítico, digamos, son su foco de formación. Educa para la vida en sociedad, desarrolla conciencia social, trabajo en equipo e investigación. El currículo desde la pedagogía crítica centra su propuesta en la cultura y el contexto y en la necesidad de que a través de la educación se formen actores críticos y promotores de transformación de las realidades. Esto en términos de Higuera Ramos, García y Suárez. El docente interpreta los marcos curriculares y la realidad social, integrándolos en el currículo de manera coherente con las condiciones sociales y culturales, políticas del contexto, así como las necesidades y particularidades de la población escolar por medio de la investigación. Formar docentes investigadores en la acción y reflexivos significa un replanteamiento de la forma como se asumen, digamos, las actividades con formación pedagógica y las prácticas pedagógicas. Entendidas estas como un espacio de conceptualización, investigación e intervención didáctica, donde el docente en formación inicial aborda saberes articulados desde las diferentes áreas o disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo y la función social. Formar un docente que responda a las realidades y retos que nos está marcando el siglo XXI, muy rico en problemáticas sociales, ambientales y políticas para ser abordadas desde el aula de clase. En la mirada de Shirley Grundy, la investigación-acción se da en dos momentos estratégicos, de acción y de reflexión. El primero, con las particularidades de reflexión, significa una acción previa o una investigación reconstructiva desde las propias realidades que se estarían encontrando en los contextos escolares y específicamente en las aulas de clase. Y la planificación constructiva que se da en el ámbito del discurso entre los participantes y parte del sustrato o registros marcados por una observación juiciosa como técnica de investigación. El segundo momento, la acción y la observación se dan en la práctica. La observación es acción reconstruida en sentido prospectivo para la reflexión y la retrospección de la acción. En este sentido, se da en evidencia la espiral acción, reflexión, acción. En el curso de la misma, el docente desarrolla y afina aún más, digamos, sus habilidades investigativas en la enseñanza. Discusión y resultados de la propuesta realizada. Para esta actividad de investigación, en coherencia con los planteamientos del currículo como praxis, se acerca a los estudiantes que cursan la asignatura de desarrollo curricular a la realidad dentro del contexto de la universidad, que consiste en un mapeo de los dos edificios de la facultad y focalizados directamente en los murales que se encuentran en esta infraestructura. Metodológicamente, los estudiantes realizan recorridos, hacen observaciones focalizadas de los murales, registran imágenes a través de la fotografía y escritos a manera de notas de los mensajes o personajes que contienen y más le llaman la atención, y resulta en un desafío para la enseñanza del lenguaje y de otras áreas básicas en la educación básica o media. Aquí algunos resultados de los grupos. Dentro de estos resultados se han estructurado por los autores, grupos
identificados con las iniciales de sus nombres y apellidos, el tema que abordan, que problematizan a partir de los murales que han registrado, la pregunta investigativa y el objetivo general. El caso del grupo 1 plantea como tema el lenguaje como herramienta de conciencia crítica. La pregunta que formulan a partir de esta observación es: ¿cuál es la pertinencia del lenguaje como herramienta crítica y social? Con el objetivo de analizar el papel del lenguaje como herramienta crítica y de conciencia social en los estudiantes de una institución educativa, destacando su capacidad para visibilizar las problemáticas sociales y culturales mediante el desarrollo de habilidades de comunicación y de pensamiento crítico. Vale decir que además de estos objetivos, también los estudiantes trazan algunas acciones para hacerlo realidad. En cuanto al grupo 2, su tema, participación ciudadana. Y su pregunta investigativa es cómo reconocer y cómo utilizar los distintos mecanismos de participación y defensa ciudadana para proteger los derechos individuales y colectivos, con el objetivo de concientizar a la comunidad estudiantil sobre la diversidad de medios que tienen los ciudadanos para salvaguardar sus derechos, opiniones y pensamientos por medio de mecanismos de participación ciudadana, como el voto, la tutela, las acciones de cumplimiento, entre otros. El grupo 3 considera que su tema es la imposición de ideales y pensamientos políticos. Su pregunta es cómo se puede guiar el currículo basado en la praxis para la formación del criterio propio frente a las realidades sociales de su entorno, con el objetivo de desarrollar el uso del pensamiento crítico en los estudiantes frente a la situación actual del entorno. El grupo 4 centra su interés temático en la lectura crítica, sensible y transformadora del mundo. Se pregunta, ¿de qué manera los murales pueden convertirse en detonadores pedagógicos para fomentar en los estudiantes de educación básica y media una lectura crítica, sensible y transformadora del mundo, con el objetivo de potenciar la enseñanza del lenguaje como praxis crítica a través del análisis y la reflexión sobre los murales que se encuentran en la Facultad de Ciencias Humanas? Por el contrario, el grupo 5 se focaliza en la infraestructura inclusiva y se pregunta, ¿por qué la institución no está completamente adaptada para las personas con alguna discapacidad? De igual forma, ¿qué estrategias curriculares, pedagógicas y de infraestructura se pueden implementar para lograr una educación verdaderamente inclusiva? Con el objetivo de analizar las razones por las cuales las instituciones no están completamente adaptadas para dar y favorecer y mejorar las condiciones de movilidad en el caso de algunas personas con discapacidad. El grupo 6, del muro a la construcción ciudadana. Y su pregunta, ¿cómo aprovechar los murales y frases del espacio de la institución educativa como recursos pedagógicos para fortalecer en grado 11 la lectura crítica y la producción de textos académicos argumentativos, favoreciendo así el tránsito hacia la educación superior? El objetivo es desarrollar en los estudiantes de un grado 11 las competencias de argumentación, pensamiento crítico, oralidad y escritura mediante el análisis e interpretación de los murales y su contenido. El grupo 7 se centra en hechos y las fuentes de información. ¿Cómo fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico para el análisis de los hechos históricos según fuentes confiables en la era de la información? Su objetivo es fomentar el pensamiento crítico en estudiantes para analizar hechos históricos a partir de fuentes confiables encontradas en las plataformas digitales.
Como vemos, estas 7 propuestas que hacen los estudiantes tienen distintas perspectivas, pero están todas dentro de un marco social. Y ese es el sentido del currículo como configurador de la práctica. Problemas y situaciones concretas, estudiantes reales, espacios con objeto o asuntos de problematización. Algunos de los mensajes encontrados en estos murales se los doy a conocer a continuación. Por ejemplo, en algunos se dice desde una mirada política cómo la solidaridad, la lucha, la pasión, la libertad y el amor, la resistencia y la unión. Digamos como algunas cualidades reflejadas dentro de estos murales. La unión de jóvenes patriotas y yo defiendo Santurbán. Digamos, este mensaje tiene un contenido ambientalista. Santurbán, digamos, es un páramo aquí en la región donde se hace extracción minera de manera artesanal y tecnificada. En otro se lee, no nos falta serotonina, nos sobra capitalismo, digamos, como una manifestación de resistencia frente a culturas hegemónicas y el capitalismo cuestionado, digamos, desde el muralismo como arte activista. La humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre, una expresión de Cortázar. El pueblo está desesperado y decidido a que la próxima generación de colombianos dejen de ser esclavos. Camilo Vives estará siempre presente en todas las universidades públicas. El amor y la revolución no son para los tibios, aportándole color a la discapacidad. He aquí algunos murales registrados por los estudiantes, los cuales les doy su crédito a través de el apellido. Vemos, no nos falta serotonina, nos sobra capitalismo. El collage que organiza otro grupo de estudiantes, acción de resistencia, cuestiones de género, manifestación, rechazo hacia la violencia contra la mujer. El siguiente vemos aquí de los más recientes, la causa palestina, que movilizó en muchos contextos geopolíticos. Aquí una memoria, un personaje reconocido dentro de la misma región, Carmenza Landazábal. La organización, digamos, de este contenido y su interpretación, los estudiantes, además del registro, la respuesta, sus objetivos, el planteamiento de actividades, estrategias, formas de evaluación, lo organizaban en unos esquemas mentales. Para la muestra traje 3. Dentro de las conclusiones que podemos expresar o puedo expresar a partir de esta experiencia investigativa es que considerar los murales como un recurso pedagógico motivan a los estudiantes a que comprendan el sentido del currículo como praxis. Esto los conecta con situaciones de la realidad social y política. Los murales representan un recurso pedagógico que permiten análisis crítico, interpretación visual, percepción de perspectivas políticas por medio de la observación focalizada. Además, fomentan el debate entre los compañeros estudiantes como un espacio de intercambio de saberes y experiencias. El análisis de los murales es un ejemplo de aprendizaje situado en contexto escolar, en los que los estudiantes se acercan a momentos de la historia que han trazado movimientos representativos de las luchas sociales y mantienen la vigencia de sus ideas, guardan la memoria de personajes representativos y trascienden en diversos contextos sociales y culturales. La actividad investigativa muestra a los estudiantes, docentes en formación inicial,
que el entorno sí brinda recurso pedagógico, los cuales pueden ser problematizados y tratados con rigor investigativo para mejorar el desarrollo de competencias comunicativas, el pensamiento crítico, la interpretación de hechos sociales, culturales, desde diferentes áreas del conocimiento. Diría que la actividad, si bien es motivadora, seguramente tendrá efectos de mayor motivación, de comprensión de la realidad, de compromiso también y de participación en acciones de cambio si posicionamos el currículo como praxis desde un rigor investigativo en las aulas de clase. A continuación, algunas de las referencias que sustentan el artículo y el desarrollo de este trabajo investigativo.